Noemí de Miguel es nuestra siguiente invitada a este podcast de El barro al cielo. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por volver a escucharnos. Todavía no me acostumbro a lo de grabar y a la vez que te están escuchando, ¿sabes? Porque claro, dices, tengo que hablar para los que me oyen solamente en el coche. ¿Cómo estás? Muy bien, pero oye, Laura, tú has pasado por todo, ¿cómo que todavía no te acostumbras? ¿Te va a costar nada esto? O sea, pasas por absolutamente todo, responsable de prácticamente todo lo que vemos en redes, en medios y en todo que tiene que ver con el Real Oviedo. Se me olvida, aunque digan que es como andar en bici, se olvida. ¿Cómo estás? Porque eres una estrella de la televisión, pero para nosotros eres ya también amiga, familia y una enamorada de Asturias, que te hemos atracado ahí de mala manera antes de que te fueses otra vez a Madrid. O sea, lo de la primera parte, nada, o sea, yo... lo de brillar, nada, lo de pasar desapercibida todo lo posible, obviamente tiene la repercusión que tiene el hecho de trabajar en televisión, pero por fortuna, ¿sabes? Como que paso muy desapercibida. Y súper agradecida en realidad de lo que supone Asturias, el que me siento aquí como en casa y el que me siento contigo y entre la gente del Oviedo también, como si fueseis de toda la vida, gente de toda la vida y familia de toda la vida. Qué bien se está, sí, sin tanto calor. Sin duda, es mi lugar de vida. Bueno, vamos a contarlo, podemos sí, contarlo, ¿no? Podemos contarlo. Bueno, pues Noemí tiene ahí un pequeño refugio en Luanco, donde disfruta cuando puede y cuando la dejan sus obligaciones, que son muchas, no solo profesionales, que luego hablaremos también, porque este podcast, la verdad es que nace con la idea de hablar de fútbol y de la vida, pero no exactamente del Oviedo, ¿no? Porque al final yo creo que durante todo este tiempo, si algo hemos aprendido es que va todo súper mega conectado, sí. Y que esto que vivimos en este mundo, dentro y fuera de los focos, es un reflejo de una manera u otra de todo lo que va pasando en la vida, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de personas, así que hoy la profesional, la mujer que nos deslumbra todos los lunes en el día después, que es un honor y un referente para todas las que hemos sido periodistas. Somos periodistas porque eso no se muere nunca. Nunca, va con nosotras. Así que vamos a hablar un poquito de personas. Pues precisamente esto de vida es algo que me encanta de Asturias. Eso de saludar, ¿no? Y que te dicen, vida. Vida. Esas cosas vida? Me encanta. En mi pueblo, en La Rioja pasa, te dicen qué vida, ¿sabes? Pero eso de vida y que te llamen vida me parece maravilloso. O sea, una de las cosas más bonitas que le puedes decir a alguien. Total. Pues ya sabemos de Noemí que es una enamorada de Asturias, sí, que es una enamorada de su profesión, que es una enamorada del fútbol, pero también de otras disciplinas, por supuesto, para quien no lo sepa, que seguro que lo sabe todo el mundo. Muchísimos años en la Fórmula 1, así que también ha estado ligada de cerca con Asturias, con una de nuestras grandes estrellas, que es Fernando Alonso. ¿Qué te enamora? ¿Qué tiene de especial este club? Sin ponernos en comparación con el resto, porque para ti entiendo además que es delicado, tú informas, eres objetiva y no te quiero yo poner ningún compromiso, pero ¿qué te ha despertado este club cuando has podido conocerlo un poquito más de cerca durante este tiempo, ¿no? Mira, yo empecé haciendo fútbol en televisión en el año 2005, lo que supone que yo no he vivido al Real Oviedo en primera, pero sí previamente como aficionada, porque yo llevo viendo fútbol toda la vida. Entonces siempre que me dio como rabia el decir, jolines, yo quería estar cerca después de tantos nombres, tantos jugadores, el origen de Santi Cazorla, incluso alguien con quien sí he trabajado por la selección, por el Arsenal, he tenido muchísimo contacto y decía, me daba rabia. Y este momento, te juro que yo estaba en un evento profesional en Lanzarote y estaba viendo el partido para confirmar el ascenso y lo celebré y lo disfruté porque era como ese merecimiento y las ganas que tenía de que este club y esta afición volviesen a estar en primera división. Es un poco lo primero. Y luego lo que me transmitía cuando lo he vivido en tantos años que llevo, ya más de 10 años veraneando y pasando todo el tiempo que puedo en Asturias, era la pasión, la cercanía, la familiaridad y sobre todo el hecho de saber que nadie abandona. Sí, está muy bien tirado eso del barro al cielo, porque es siempre la misma gente, esté donde esté el club, y es algo que me parece diferencial. Y ese sentimiento y ese vínculo con quienes sois, que tampoco es fácil, porque es mucho más sencillo y más de todo donde venís el tirar para clubes grandes, que siempre te dan más alegrías, pero esto se vive. Para mí el Oviedo es una forma de vida.
Y entonces eso ya lo hace diferente. Para ti, para todos los que tenemos esta forma de vida, eso te lo certifico yo. Pero es ese valor de la lealtad que igual en estos tiempos que corren, no por nada, no es una frase hecha, pero es verdad que igual es uno de los valores que no que se esté perdiendo, pero que a lo mejor se le da, valga la redundancia, menos valor del que realmente tiene. Esa lealtad de no abandonar nunca, ¿no? De estar en las buenas y las malas. De estar siempre ahí. Llámalo lealtad o llámalo compromiso. O sea, es algo con lo que prácticamente aquí parece que naces y no lo abandonas, porque forma parte de tu ser. O sea, para mí el compromiso o la lealtad tienen raíces comunes y tienen mucho que ver con algo que no puedes traicionar, porque si lo traicionas, no traicionas a aquello, en este caso al Oviedo, sino a ti mismo, porque forma parte de quién eres, ¿no? De tu identidad, de tu persona, de tu entorno, y desde aquí se nota muchísimo. Así es, espero que nos queden muchas cosas porque puedas contar, buenas y positivas. Algún momento malo habrá, eso seguro, porque en el fútbol ya sabes cómo es. Bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, escucha, esas previas maravillosas van a dar mucho de lo que hablar. Imagínate, yo lo que espero, que también hago Liga de Campeones, imagínate llegar a Europa con esas previas. Danos un poquito competir, de sí, obviamente, con margen de tiempo. Como te escucha Jesús Martínez, nos quiere ver ya el año que viene ahí. Bueno, hablando de la vida y de todo un poco en general, ¿sabes lo que me acaba de decir un amigo? Bueno, hace un ratito, digo, bueno, voy a grabar esto y me ha dicho, bueno, intenta no parecer mujer, pero no te olvides de que eres mujer. Y le he dicho, voy a preguntarle a Noemí a ver si ella me sabe descifrar este mensaje que me acabas de dar, porque claro... Perfectamente. Porque es en lo que yo al menos me muevo constantemente. Porque ser mujer te hace ser una periodista distinta, no eres lo mismo, no nos comportamos de la misma manera, muchas veces no tenemos las mismas inquietudes, tenemos la misma profesionalidad, tenemos muchas veces los mismos objetivos, pero no lo tenemos primero nos comportamos como periodistas de la misma manera y seguramente la empatía o la manera en la que nos vinculamos al deporte es diferente. En el deporte yo, por ejemplo, busco las historias de los protagonistas. A veces en el mundo del fútbol, con eso de que es un negocio, de que los clubes son empresas, nos olvidamos de quiénes están en el centro y no es el futbolista, sino la persona, que luego es el futbolista que está en un terreno de juego. La persona que sí que transmite todos esos valores de lo que es el deporte a las próximas generaciones. Todo lo bueno que podemos sacar de aquí. Nosotras también tenemos el que nos ha llevado hasta donde ahora estamos. ¿Cuántos años estás tú y llevas al frente de toda la comunicación de este proyecto, en las buenas, en las malas, todo lo que ha supuesto? Y cuántas veces no has dicho y has visto que precisamente por ser mujer no se ha hecho el caso o no se ha visto incluso o refrendado todo lo que has hecho o puesto en valor o incluso puesto en duda. Y eso no nos lo podemos quitar porque las cosas son como son. No hemos bajado los brazos, hemos seguido intentándolo, no nos hemos desanimado y no somos, y creo que eso tenemos un denominador común, no somos de estar reivindicando constantemente porque eso no saca nada. ¿Que hay cosas por hacer? Sí, que todavía seguramente necesitamos llegar a otros espacios y tener otras posiciones, absolutamente de acuerdo, pero no lo hacemos quejándonos o no utilizamos ese método para conseguirlo, sino trabajo duro, inteligencia, tenacidad, persistencia, el conocimiento, el saber el ámbito en el que te mueves y el saber cuáles son tus objetivos y trabajar duro para llegar a ellos. Totalmente. También tengo que decir, y esto es justo, porque he tenido la oportunidad de vivirlo desde dentro, y probablemente me costase más, o lo haya pasado muchísimo peor fuera, os digo fuera, siendo periodista. Sí, te entiendo. Desde dentro, y esto es justo reconocerlo, esta es la 12ª temporada, que se dice pronto, pero ha pasado, además, cada año no es un año, son como si hubiesen pasado 10 años, 10 o 20. Porque además se van encadenando. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Es justo decirlo, nunca, de verdad, he tenido un problema, ni he sentido que por el hecho de ser mujer se me trata al revés, al contrario. O sea, considero que cuando los jugadores, los entrenadores, los directivos, los compañeros, porque para mí son todos compañeros, ojo, hay códigos y hay situaciones en las que también hay que entender, ¿no? Hay códigos pero como de todas las profesiones, es decir, oye, para mí un vestuario es sagrado y si yo puedo hacer mi trabajo sin necesidad de invadir un espacio más íntimo, pues lo hago y trato siempre de respetar esos códigos, ¿no? Y jamás, nunca
me he encontrado con un problema, con una situación que digas, oye, de mis compañeros. Sí que es cierto que no hay algún tipo de situación, entonces también quiero decirlo y agradecerlo porque es justo pues eso, y además también si me apuras un poco más igual de, pues eso, de empatía, ¿no? Al principio, ahora ya somos muchas más, de hecho equipo directivo yo siempre digo, cuidado Martín, que además tú lo conoces, que cada vez somos más mujeres aquí, pero es verdad que cuando antes eras igual, pues en minoría, ¿no? Igual sí que sentía pues por parte de algunos compañeros incluso más arrope, no más cariño ni mejor trato, más arrope, y eso es justo también decirlo. Pero sí que es necesario para que sucedan cosas, sí, total. que nosotras tengamos esa presencia, porque sucede con el fútbol femenino. Exacto, a ese punto ya quería para empujar en su crecimiento, porque realmente, claro, aún necesitan el escaparate en los medios de comunicación, en el que yo me responsabilice y sea yo quien en mi empresa recuerde, porque si no hay cosas que pasan desapercibidas en el día a día, es muy sencillo que sigamos haciendo lo mismo. Sí. Porque además si va bien y va funcionando, seguimos haciendo lo mismo. Y no implementas y no empujas para cuestiones que suponen un esfuerzo extra, que es verdad, hay que estar ahí, que puede que no esté del todo alineado con el objetivo que tienes de esa temporada, porque volvemos a hablar de las empresas o de lo que sea, pero ahí está, y ahí está vuestro equipo femenino, y ahí están los fichajes de la temporada, y ahí están las aspiraciones, y en mi caso, en el día después, exactamente lo mismo, el que cada vez tenga más presencia, el poder contar las historias, porque creo que las historias, además lo que nosotros tenemos y esa ventaja en el día después, es que esa divulgación y ese fin social que tiene el fútbol está intrínseco también en el programa, y el hecho de que nosotros contemos las historias de las jugadoras hace que llegue a las casas donde hay familias completas, por fortuna viéndonos, y obviamente el efecto es mucho mayor. Totalmente. Cuando tú escribes Jugonas, piensas en las nuevas generaciones, piensas en, te voy a hablar de mis hijas, piensas en tu hija y en el mundo que les vamos a ir dejando, ¿no? En realidad pienso primero en mí y lo que me hubiese gustado tener a mí, porque yo me crío viendo deporte todo el día. O sea, yo soy niña de los 80, que se cría en casa de los abuelos, porque los padres trabajan. O sea, de hecho mi padre, si le veía en la comida del domingo, ¿sabes? Ya. Ahora hablamos del esfuerzo, de todas esas cosas. Si le veías la comida del domingo, el resto del tiempo estaba trabajando. Te acostabas, no había llegado, te levantabas, se había ido y cosas parecidas. Entonces yo me crié con mis abuelos y, claro, ellos no, ahora tenemos mucho más, nos pasa de qué pueden ver, qué no pueden ver, fuera pantallas, todas estas cosas. Bueno, antes comías lo que te daban, veías lo que tocaba y obviamente nadie pensaba... de crema de cacao por no hacer publicidad 4 días a la semana y ahí nadie te miraba. Da igual, y si estabas gordita mejor, ¿sabes? Porque era como más sano. Qué bien come la niña. Mira qué bien come la niña. Entonces yo en la tele se veían los western, todas las películas de las folclóricas o de Marisol o de lo que fuese, lo que veían mis abuelos y todo el deporte del mundo. Yo podía haber salido, ¿sabes?, harta y decir, no quiero saber nada más. No puedo total. más. Sin embargo, me enganché. A lo del deporte me enganché y lo veía absolutamente todo. De tal manera que en los Juegos Olímpicos llega Barcelona 92, mi madre me pregunta que si he discutido con mis amigas porque no salía de casa. Y yo estaba haciéndome las crónicas desde la apertura de competición hasta el cierre de competición. En plan, me importan un pepino mis amigas, mamá, no molestes. Yo quería jugar a baloncesto, ser jugadora profesional. Y miraba alrededor y decía, ¿y esto cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Entonces estaba el Dorna Godella, algunos equipos, pero cuando ibas a los medios de comunicación o cuando buscabas información, estoy hablando, obvio, antes, no, yo no tenía el Google y el teléfono móvil, ¿sabes?, para poder consultar nada de eso, obviamente, ni IA ni nada parecido. Entonces era, ¿cómo se consigue eso? ¿Quiénes son estas chicas que sí lo han conseguido? ¿Qué les ha costado llegar hasta ahí? ¿Cómo es en realidad su vida? ¿Qué puede pasar después? Cuando mi entrenador le dice a mi padre, oye, esta niña va bien, ¿por qué no la mandas a un colegio en Zaragoza que allí estudie? Mi padre dice, ¿de qué vas? Pero por bien que le vaya a la niña, jugando a baloncesto, se haga profesional. No se va a ganar la vida con esto. Esto es. Y dije, no puede ser, o sea, esto no se puede repetir, no puede ser que una niña que tenga aspiraciones, o aunque no tenga aspiraciones, aunque no sea para jugar a fútbol, porque el fútbol tracciona todo, por eso decidí volcarme en lo que son futbolistas, enseñarte las historias de vida sí que hace que tus aspiraciones o te veas reflejada, porque están en esa edad, a partir de 7 o 8 años, que es el libro en el que, ¿qué quiero ser de mayor?, ¿en quién me fijo? Tienes que ser muy maduro para crear tu propio camino sin fijarte en nadie más.
siempre te viene bien el saber Los que otras... referentes. Claro, y esos referentes al final puede ser de una historia de una jugadora, si tú quieres ser jugadora o no. Aprendes de esas personas a las que lees y te inspiran sus historias. Totalmente. ¿A quién crees que has inspirado tú? Uy, ni idea. Ni Se idea, me dice. ruboriza mucho. Eso me ruboriza. Es verdad que cuando alguien se te acerca, o sobre todo chicas que están estudiando periodismo, chicos que están estudiando periodismo y te dicen, oye, ¿y cómo tengo que hacerlo? Mucha gente también para vincularse o al fútbol o a la Fórmula 1. Sobre todo la Fórmula 1 porque en fútbol, no te voy a decir que sea fácil, lo sabemos, pero sí que la industria es mucho más grande. Es mucho más grande. Sin embargo, para vincularte a Fórmula 1 es mucho más difícil. O sea, medios de comunicación, además gente que mande a los circuitos, está recorriendo el mundial, los equipos, los gabinetes de comunicación de cada uno de los equipos, es más difícil. Entonces yo trato de alentarles y sobre todo de inculcarles la realidad. O sea, porque sí que es cierto que hay que trabajar muchísimo, tienes que tener mucho conocimiento, tienes que ser muy respetuoso, saber, yo eso sí que trato de transmitirlo siempre, nosotros somos intermediarios, tenemos la fortuna de estar tratando con lo que más nos gusta, que es el deporte, que es el fútbol, que es tu equipo, ¿sabes? En tu caso, o sea, tenerlo ahí, tenemos que transmitir esa cercanía y hacer que la gente, en mi caso como periodista, desde su casa sienta que casi está a mi lado hablando con el protagonista o que está viviendo esa competición o que está sintiendo la historia que le estoy contando. O sea, para mí eso es innegociable y trato de transmitirles eso y luego darles algunas herramientas. Pero mucho tiene que ver con el esfuerzo, con no bajar los brazos, con llamar a todas las puertas posibles, con perder la vergüenza. Yo no soy capaz de ir a cambiar una camiseta a una tienda. O sea, eso es algo que me cuesta muchísimo. Me da mucha vergüenza. Y luego dice, ¿cómo vas a tener tu vergüenza? La tengo, pero no para mi trabajo. No para mi Que trabajo. son cosas diferentes, completamente. ¿Dónde te lo pasaste mejor? Completamente sincera. Bueno. La Fórmula 1, es que la Fórmula 1 es muy guay. Muy guay. O en el fútbol. Pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo me lo paso bien y disfruto En contando todo, yo lo historias. sé. No, es que es... Pero porque no va de Fórmula 1 o de fútbol. Es de personas. Va de contar historias. Correcto. Entonces, si tú tienes el privilegio de tener... O sea, bueno, yo mis vacaciones, o sea, yo puedo decir que en mis vacaciones yo me iba a ver fútbol, estaba... Bueno, empiezo a trabajar con los primeros sueldos, me pago los cursos de inglés. Me iba a Londres y tenía la suerte de vivir de ocupa en casa de un amigo y que además Santi me invitaba a ver los partidos del Arsenal. O sea, imagínate que era la felicidad absoluta. Hombre, claro. Yo he ahorrado para irme en Navidades a ver el Boxing Day y verme 3 partidos en 4 días. O sea, eso es maravilloso para mí, pero es cierto que también cuando estás recorriendo el mundo, viviendo el Mundial de Fórmula 1, eres capaz de dar noticias, eres capaz de contar que Fernando Alonso vuelve, todas esas cosas también te da mucha vida, pero para mí lo relevante son las historias. O sea, el Xavi Hernández te llama, dejo el fútbol, el año que viene, bueno, dejo el fútbol en España, cambio de equipo, me voy a ir a jugar a Qatar, la primera entrevista allí la podemos hacer y vamos a contar esa historia, vamos a contar los últimos días de Xavi Hernández en el Barça. O sea, vamos a conseguir la primera entrevista con Francesco Totti o reportaje con Francesco Totti que se hizo en España en 2010. Vamos a ir al Mundial. ¿Qué quieres que te cuente de haber estado en el Soccer City el día que Andrés Iniesta marca el gol que nos hace campeones del mundo? Pues es imposible que te diga si he disfrutado más una cosa u otra, pero sí te voy a decir que no sé si es una ventaja o un inconveniente a veces, que solo compartimos mucho, pero es que sigo disfrutando como el primer día de lo que hago. Es que si no sería muy difícil dedicarnos a lo que nos dedicamos con la intensidad con la que nos dedicamos, porque el día que nos falte eso, yo por lo menos no voy a ser capaz, o sea, porque si no, no me llega ni la energía ni la adrenalina. Cada temporada, a ver si comparto ese objetivo, es cada temporada, empieza la temporada y dices, no, voy a tener una vida más ordenada, el deporte, la familia, gracias a que nuestras familias tiempo para ti, entienden, tus padres, ¿sabes? Esas cosas. O sea, imposible. Bueno, da igual, tendríamos que volver a nacer, de todas formas yo creo que las dos. Las redes sociales. Pros y contras. A ver, y además esto es una cosa que me apetece abordarla porque además, bueno, yo creo que ese sí que es el sitio donde yo peor lo he pasado, de verdad, y no quiero ahondar en ningún tema tuyo en concreto, pero ese daño que además sigue siendo impune,
la mayoría de veces, o sea, Sí. porque es muy difícil encontrar pues eso, un antecedente o algo que te refrende en la manera de abordar eso y el daño que les está haciendo a tantos y tantas deportistas jóvenes, porque estamos encontrándonos con muchísimos problemas, que tú y yo ya somos mujeres hechas y derechas en el sentido de con la cabeza ya, pero que también yo personalmente lo he pasado horriblemente mal, y no solo yo, sino tengo una familia, tengo unos padres, tengo un marido, o sea, quiero decir, al final, y ahora sobre todo, ¿sabes lo que me duele mucho? Porque hasta ahora, bueno, pues yo creía que todo el mundo que estaba a mi alrededor, a mí siempre me ha dicho, me importa lo que piensa la gente que me conoce, pero a partir de ahora ya no lo consiento, porque no quiero que mis hijas el día de mañana Claro. lean de su madre cosas que son absolutamente injustas, barbaridades y que han quedado impunes. ¿Cómo se acaba con eso, Noé? Bueno, pues cambiando primero, las leyes no están adaptadas a lo que es la nueva sociedad, lo que ahora vivimos, lo que ahora tenemos. Y además estamos en España. Las leyes en España, estamos en un estado garantista, en el que mientras no se demuestre lo contrario. Total. Tiene mucha razón en muchas ocasiones. Y es para evitar asuntos que realmente puedan ser graves y acusar de algo muy grave a personas que realmente después se demuestre que no han cometido un delito u otro delito. Pero creo que sí que hay que empezar a revisar cómo se trata el asunto de las redes sociales. Creo que deberíamos ser y aprovechar alguna vez en ser los primeros también en el que, porque no hemos hablado todavía de la inteligencia artificial y todo lo que puede suponer también al respecto en cuanto a hacerse pasar por otras personas, etc. etc. Y en eso, a ver, es que yo cuando toca ir a mi psicóloga y contarle las cosas que por ahí puedan suceder, y tengo mucha suerte, tengo fortuna, y te lo digo yo, que he tenido que ir a juicio por un acosador. O sea, y aún así me refiero, me siento afortunada porque en el día a día, ¿sabes? Puedo como aislar ese caso, que sí que es cierto que fue muy grave, pero puedo aislar ese caso y no tengo mucho ruido de la gente o de los aficionados, sino muchas veces todo lo contrario. Pero no se consiente que alguien, primero, habría que dejar un DNI siempre, una identidad real, para crear un perfil en redes sociales y entonces ya poder formar parte de esa red social. Para mí, identificarte. Y a partir de ahí, tú, como persona, con nombre, apellido y DNI, actúa como consideres en una red social, que tiene una finalidad que nunca es acusar, atacar, menospreciar, insultar o cosas peores en una red social a otra persona. Porque sí, muchas veces de forma gratuita, porque en el 99% de las ocasiones esa persona no está implicado o involucrada con aquella a la que está atacando. Totalmente, pero seguro que te has encontrado con deportistas que han vivido... Pues que yo, sí, pero porque les preocupa, les agobia, claro. O sea, necesitas una madurez muy importante, o sea, que nosotras ya tenemos una edad, pero cuando tú tienes 18 años, 17 años y encuentras a gente que acaba un partido es y un se mete socio, a leerlos. efectivamente, Digo, es un pero... socio de tu club que te está acusando de lo que sea, de que no has corrido, de que no te has esforzado, de que no has hecho bien, de que no eres bueno, o sea, tú estás y eso minando todavía, o sea, fíjate lo que te digo, que tampoco, pero fíjate lo que pero imagínate cuando eso encima son cosas que no son ciertas, y que ni siquiera tienen que ver con el deporte. Exactamente, ¿no? Pero yo siempre les pongo, alguna vez que hablamos, ¿no?, con los jugadores o incluso con categorías inferiores, digo, vosotros después de un partido se os ocurriría entrar en un bar lleno de personas a las que les estáis viendo la cara, cuidado, y preguntarles, venga, decirme qué opináis de mi partido, ¿a que no lo haríais? Y les estáis viendo la cara, o sea, que hasta cierto punto dices, bueno, pues estoy viendo la cara a María, a Pepe, a Juan, a quien sea, y puedo incluso debatir de persona a persona. Si no haces eso, ¿por qué entras en una red social a leer todo lo que dicen de ti? No, es un buen ejemplo. Pero lo hacen, y eso hace un daño tremendo. Es que no sé tampoco, o sea, es de verdad, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que como es el lugar donde se pasan tanto tiempo, porque no solamente es después de los partidos, en el caso de los futbolistas, sino que también te da mucho. O sea, gracias a esas redes sociales también pueden contar un poco de quiénes son, Totalmente. tienen esa visibilidad, también tienen miles,
cientos de miles, millones de seguidores, también las marcas entran por ahí, también forman parte de su trabajo, que es algo que a mí me pasa. O sea, mantener el equilibrio a mí me parece muy complejo, porque yo es como, tengo muy claro, mi familia no aparece ahí. O sea, yo no, o sea, tú vuelcas parte de tu personalidad, porque obviamente eso forma parte de ti, forma parte de ti o parte de tu personalidad, y creo que, bueno, tus seguidores pues les gusta saber un poco de quién eres o cómo eres, pero no todo. Eso es, con tus límites y solamente en la parte más profesional. Pero no deja de ser un escaparate y no deja de ser parte de nuestro trabajo. Hoy día se ha convertido no solo en una herramienta más, sino en parte de ese trabajo que tenemos que hacer. Ojo, fundamental para muchísimas cosas positivas, o sea, que nosotros, a ver, que estábamos hablando de la parte y que mala, te encuentras por ahí muchas veces, Hombre. no te conoces y mandas un mensaje porque es Laura, que trabaja en comunicación del Real Oviedo. ¿Cuántas veces claro, me entero de cosas que has hecho? Te digo a ti el ejemplo, pues digo, anda, mira, que no está, no sé dónde, digo, pues mira, le voy a escribir. Claro, o porque necesito esto, me viene bien para lo otro. Para nosotros muchas veces es eso, porque te da más información en ocasiones que simplemente el WhatsApp o la llamada de teléfono, que ya tiene que ser algo más evidente, y nos da todo ese alcance. Sí. Pero pros y contras, por eso la tecnología para mí tiene esa parte positiva que nos puede ayudar, bien empleada. Lamentablemente los humanos a veces somos capaces de hacer muy mal las cosas y también utilizamos la tecnología de mala manera. Por ahí quería llegar yo a la formación, que cada día para mí es más importante, al igual que la educación, al igual que los estudios, al igual que los valores, en salud mental. Que ya es como yo creo que tendría que ser una asignatura casi obligatoria, lo está siendo ya en la mayoría de los clubes, gracias a Dios. Pero lo importante que es que esas cabezas, cuando llegue el momento de ponerse delante de los focos, estén alineadas. Te estás encontrando cada vez más clubes, equipos, tanto, bueno, de todas las disciplinas, no solamente hablando de fútbol, que le están dando cada vez más importancia a ese asunto. Sí, sí, que lo entienden, pero primero porque afecta al rendimiento deportivo. Total. Aunque sea simplemente por eso, afecta al rendimiento deportivo. Pero luego afecta a las personas, es algo que se contagia. O sea, es algo que no puede permanecer aislado, y no permanece aislado dentro de lo que es un club. Y tú sabes lo que es un grupo, y cada uno de los equipos. Y sobre todo, que si lo llevas a la cantera y lo llevas a las categorías inferiores, puede ser muy complicado de remontar y de cambiar el rumbo de una vida que puede prometer mucho, ir hacia un sitio, y que esos buenos propósitos se vean truncados por ese tipo de cuestiones. Entonces, cada vez se le da más importancia, y los clubes tienen esa responsabilidad para sus jugadores y para su cantera. Pero para mí hay cosas que son fundamentales. En esto, no sé si me sale un poco la vena de madre, yo creo que más que de madre es el propio aprendizaje, cosas que a mí me hubiese gustado saber, ¿vale? Y tienen que ver con la educación, lo de no dejar de estudiar, no dejar de estudiar. Salud mental, y el saber que un psicólogo es una persona a la que tú puedes recurrir, y es una herramienta más, como muchísimas otras, como aquí tienes un preparador físico, como tienes un nutricionista o una nutricionista, como tienes un entrenador, una entrenadora. O sea, eso es así, y eso también es para la vida. Y la educación financiera, que también es súper relevante. O sea, la gente llega a un punto de su vida en el que solo sabe cuánto es una hipoteca o el interés de un préstamo, o que cuando ahorras apenas te da dinero un banco. ¿Y por qué no nos enseñan? Y esto también sería relevante, y más, imagínate, en un entorno ahora mismo que estamos hablando de esto, todos esos chicos de la cantera que de repente tienen un contrato profesional, y la inversión en el dinero puede ser, bueno, si está bien, pues igual se comprará una casa donde vivir, vale, muy bien, pero ¿y los coches seguramente más caros de lo que sería necesario? O los relojes, o todas estas cosas de las que estamos hablando. Venga, vamos a hablar de interés compuesto y largo plazo, vamos a tener esa perspectiva de saber a dónde voy a ir, en qué puedo invertir, cómo lo puedo invertir, algo que me sea rentable, algo que haga que mi dinero, no solo yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que jugar, ser el mejor jugador posible, la mejor jugadora posible para llegar a mis objetivos, pero a la vez ese rendimiento económico que me está dando mi contrato porque yo estoy mejorando, que también trabaje contigo. O sea, y poner el dinero a trabajar. Suena así como, pero creo que es fundamental esas tres cosas, inculcarlas desde bien abajo, y ojalá en los clubes se inculquen todas estas cuestiones desde que son jovencitos, para que no les sorprenda y no les suponga tanta dificultad aceptarlo cuando ya llegan a una edad o cuando de repente tienen un contrato profesional, sino que ya lo lleven. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Haciendo qué?
Es que a mí me resulta muy difícil desvincularme de lo que es el deporte. O sea, la parte positiva No, ¿quién te ha dicho que te tienes que desvincular? No, es que no me veo desvinculada del deporte, pero sí lo que quiero es poder construir el legado, un legado. No digo mío propio, a mí me da igual, yo no tengo como ningún afán de que sea algo bajo el nombre de Noemí de Miguel, ¿vale? Pero sí unirme a quien sea que está teniendo un buen proyecto que supone ayudar a las nuevas generaciones a conseguir lo que sea y a ser mejores como personas que tengan el camino más sencillo de lo que hemos tenido otras u otros y yo me involucraré en todos estos proyectos que tengan que ver precisamente con eso. O sea, bueno, yo tengo una agencia de becas para chicos y chicas, becas deportivas para ir a Estados Unidos, para seguir compitiendo y estudiando. Algo que creo que te cambia la perspectiva, te cambia la vida, te da muchas herramientas, que es muy positivo, que no tiene nada que ver con la fuga de talento, que muchas veces se habla en el deporte, nada que ver. Y es una de las cosas que yo hago. El libro, otra de las cosas que yo hago. En mi trabajo procuro a esas nuevas generaciones, esos redactores que son mucho más jóvenes del día después, que me tengan para lo que quieran. Además, yo me apoyo muchísimo en ellos porque aprendo, seguramente yo más de ellos que ellos de mí. Y así, en cada proyecto yo... Lo digo muchas veces, pero es que es muy real. Soy piscinera porque allá donde veo algo... Bueno, no es hoy es el día. Se mete en el barro. Eso es. Es que hasta aquí. Eso es. Y sin catiuscas. Hoy es el día, venga, tú me llamas, aquí estoy. Pero también lianta. Y yo tiro de la gente y de mis contactos cuando creo que algo merece la pena para que se comprometan conmigo. Entonces, ahí seguiré. Yo creo que dentro de 10 años, ojalá, contando que he participado o he hecho que participe y que participes y que participe el Real Oviedo, imagínate en cosas que tengan que ver con un legado y transmitir a esas generaciones o nuevas generaciones lo mejor del deporte a través del deporte para que luego su vida sea más plena y tengan las mejores herramientas, para que sean ellos mismos. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Venga, va. No, es que ¿sabes quién te la ha mandado? Cuéntame. Te la ha dejado otro invitado del podcast. El primero, don Santi Cazorla. Ese señor. A ver, y la pregunta, más que una pregunta, porque para mí el Oviedo significa lo máximo, al siguiente invitado quiero preguntarle que qué significa para él el Real Oviedo. Pues a la guapa. Chuta. Para mí el Real Oviedo es una forma de vida. Esa te la compro porque además me la tatúo. Bueno, Yo creo, mira, pues es que yo creo que es un poco lo que te he dicho al principio, si hay que explicarlo. A mí el hecho de vivir y convivir con tanto aficionado del Real Oviedo durante tanto tiempo... que somos intensitos de esto. esto. Bueno, intensitos, pero se nos quiere, pero somos intensitos. Se lleva bien. Me ha hecho ver eso, o sea, que tú puedes ser asturiano, de Oviedo, del Real Oviedo, pero sobre todo del Real Oviedo, y eso lo llevas allá donde vayas, allá donde estés, y es una forma de vida. Por eso no hay manera de separar una cosa de la otra, y me parece algo diferencial. Pues nos tienes que dejar otra pregunta para el siguiente invitado, pero ahora, en cuanto nos despidamos. Vale. Noé, es de verdad un lujo, un placer. Sabemos que y era una asignatura que teníamos pendiente. Todos estos años lejos del cielo, ¿vale? Todos estos años de barro, es cierto que habíamos ido perdiendo un poco, pues no poder mediático, pero sí a lo mejor presencia, ¿vale? De periodistas, de gente que nos tuviese simpatía, no necesariamente ovetenses, asturianos, sino gente que nos conociera, que nos hubiese podido tratar, que tuviese la oportunidad de poder hablar de nosotros con cariño. Y creo que poquito a poco, gracias al trabajo también del Grupo Pachuca y de nuestro presidente, Martín Pérez, que es un tesoro, tú lo conoces bien, hemos ido recuperando esa oportunidad, porque luego ya tú eliges, nos conoces y ya eliges querernos o no querernos, ¿no? Pero por lo menos nos conoces, y tú eres uno de esos casos que nos sentimos súper afortunados de haber tenido la oportunidad de tenerte en nuestras vidas, de que nos hayas conocido, de que hayas sido siempre un sí a colaborar con nosotros y bueno, pues que esta es tu casa y que no tenemos nada más que palabras de agradecimiento para ti, que ojalá nos puedas, como a otros muchos equipos que se lo han currado, que vienen desde abajo y que hemos dejado ahora atrás, ¿no? Pero que no nos olvidamos de ellos, pues eso, que cuentes muchos éxitos de muchas historias, de muchas personas que sigan inspirando con el ejemplo como haces tú con nosotros. Así que gracias. Agradecida yo por el hecho de que
En realidad el Oviedo, como muchos otros equipos obviamente de fútbol, formáis parte de mi vida, y el hecho de poder teneros cerca y el poder conocer las historias, poder conocerte a ti, poder conocer al Presi, a Martín, poder conocer vuestra realidad y sobre todo cada vez más, hace que en realidad no es que no os prestásemos atención, seguramente vosotros estabais en otra batalla. Total. Y no tuvimos el contacto, pero había y hay muchas historias que contar del Real Oviedo y las contaremos seguro. Gracias y que sigas enamorada de Asturias. Eso está segurísimo. Súper asegurado. Nos vemos pronto, oviedistas, Del Barro al Cielo y con nuestro siguiente invitado o invitada. Quién sabe. Gracias, Noé.